A continuación, queremos invitarles a la charla magistral con la que partimos esta novena edición del Seminario Internacional de Patrimonio Cultural, ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? A 10 años de la implementación en Chile de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El título de esta charla magistral es La Convención para la Salvaguardia del PCI de la UNESCO a 16 años de su promulgación en el mundo. Recordemos que fue firmada en el año 2003 en París. El expositor es Martín Andrades Pérez. Martín Andrades es investigador de la Fundación Heritage, Centro Colombiano de Investigación del Patrimonio Cultural. De 2007 a 2011 fue asesor en temas de legislación, políticas públicas, salvaguardia y protección del patrimonio cultural en el Ministerio de Cultura de Colombia. Ha realizado proyectos de investigación en estas áreas, asesorado la elaboración de expedientes, planes de salvaguardia e inventarios y ha escrito artículos académicos de divulgación sobre el tema. Recibimos con un aplauso al profesor Martín Andrade Pérez. Aló. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá, muchas gracias al Taita Santos por su introducción, a Ida por la canción y a los funcionarios del Ministerio de Cultura que nos han ayudado y por invitarnos. Bueno, me han pedido que haga una presentación de la Convención de la UNESCO, porque pues también para inaugurar, para comenzar, introducir. Voy a hablar de la Convención de la UNESCO, no voy a hacer una presentación muy grande sobre la Convención, un poco pensar qué ha pasado en estos 16 años desde que existe. Esa va a ser la primera parte de mi presentación. La segunda parte va a ser más sobre las preguntas que hemos tenido en Colombia, sobre todo a partir de lo que hemos hecho, que son preguntas, como lo pongo ahí entre paréntesis, sin respuestas, no voy sobre todo y les pido perdón de antemano, son preguntas y no tengo las respuestas. Creo que las respuestas pues las tiene que ir construyendo cada uno de nosotros con base en lo que está viviendo, con base en su propia experiencia, en su patrimonio cultural inmaterial. Bueno, yo pues soy Martín Andrade Pérez, trabajo en la Fundación Heritage, les introduzco rápidamente. La Fundación Heritage, pues somos un grupo de personas que trabajamos por temas de patrimonio cultural, antropólogos, arquitectos, arqueólogos, biólogos, restauradores, profesionales de museos y tenemos también pues un grupo de gente de las comunidades con las que trabajamos. Todos los proyectos que hacemos, todos trabajamos pues con el grupo de trabajo que tenemos. Todos los proyectos que hacemos son interdisciplinarios porque no pensamos pues que en todos estamos intentando siempre aprender los unos de otros y siempre pensamos que tiene que haber esa discusión entre las diferentes disciplinas y sobre todo con los miembros de la comunidad. La fundación existe desde 1985, pero desde el 2003 se reorientó alrededor del campo del patrimonio cultural como un campo de estudio y tenemos un observatorio de patrimonio cultural donde básicamente pues hacemos estudios, análisis sobre el patrimonio cultural, sobre lo que se está haciendo, apoyamos en temas de políticas, en proyectos y trabajamos con el Estado en Colombia, pues no solo con el Estado nacional, pero también con los departamentos, que es como las provincias para ustedes, para Chile, con los municipios. Trabajamos con las universidades y la academia también para que este conocimiento pues que pase de un lado a otro, pero sobre todo trabajamos con las comunidades y con los grupos de personas. En todos los proyectos intentamos trabajar con estos tres grupos de actores, digamos que ese es como el espíritu de la fundación, intentar conectarlos permanentemente, que todos los proyectos los tengan a estos tres grupos de personas trabajando juntos por cualquier tipo de cosa que se haga. No es fácil, es dificilísimo. Siempre hay resistencia de alguna parte, pero pues eso es nuestro día a día. Voy a comenzar hablando pues de la Convención de Patrimonio Inmaterial. Quizás muchos de ustedes ya la conocen, voy a hacer una introducción, voy a intentar que sea breve y que no sea muy aburrida.
Hablar del patrimonio cultural inmaterial es nuevo, pero el patrimonio cultural inmaterial creo que es obvio que no es algo nuevo, es el concepto lo que es nuevo. Todos lo llamamos de maneras distintas, ¿no? Todavía en el día a día, la herencia ancestral, las prácticas. Entonces, lo que acá se está homogeneizando un poco es ese concepto de patrimonio cultural inmaterial. La convención es del 2003, como ya lo decían antes, hasta ahora tiene 178 estados parte, quiere decir que hay 178 estados que la han ratificado, lo cual para estas convenciones internacionales es muchísimo. Tiene una serie de actores como estas convenciones, una asamblea general que son todos los estados, un comité que es un grupo de 24 países que son como los que toman las decisiones más importantes, tiene un secretariado que es el que hace toda la parte administrativa, administra los recursos, está ahí pendiente de lo que pasa, un órgano de evaluación que evalúa las propuestas que hay para listas, para proyectos de asistencia internacional. Tiene una serie de definiciones que ahora vamos a ver y pues voy a hacer un poco de énfasis en las funciones de los países que ratifican, mejor dicho. ¿Qué quiere decir que un Estado como Chile haya ratificado la Convención de Patrimonio Inmaterial? ¿Qué implicaciones tiene? Cuando se ratifica esto, cuando se acepta una convención, eso se convierte automáticamente en una ley del Estado que la ratifica. Eso quiere decir que esta convención es una ley para el Estado chileno, para Colombia y para los países de América Latina, porque creo que casi todos han ratificado esta convención. Voy a hablar un poco de las listas de patrimonio inmaterial y pues lo otro que tiene esta convención es que habla de la cooperación y asistencia internacional a través de un fondo de patrimonio inmaterial que crea. Tiene una serie de finalidades esta convención, ¿no? Pues que digamos que es como lo más importante. Su finalidad es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Ahí ya comenzamos. Yo quiero, mejor dicho, la convención, ahorita hablábamos acá que la convención es muy estática, es un texto, no cambia, no va a cambiar. Entonces a veces nos toca como leerlo entre líneas, ¿no? Entonces esto nos toca intentar hacer una presentación entre líneas de la convención, de pensar un poco qué es lo que hay detrás de esto. El texto es muy sencillo, muy fácil de presentar, a veces interpretarlo es lo que es difícil. Entonces, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, nos toca ver qué quiere decir eso, que eso a veces no es tan evidente. Otra de sus finalidades es el respeto del patrimonio inmaterial de las comunidades y los grupos, la sensibilización sobre la importancia de este patrimonio y la cooperación y asistencia internacionales. Ay, no. Bueno. Todo esto tiene lo que en Chile llaman un reglamento, quizás, que son las directrices operativas, que es un texto que sí cambia permanentemente. Esas directrices operativas son las que dicen cómo se aplican estas cosas, las que los desglosan un poco. Esas directrices operativas van cambiando. No, tampoco cambian mucho, no son tampoco muy emocionantes, ese cambio es muy lento. Hace poco comenzaron a incluirle temas de patrimonio inmaterial y desarrollo sostenible, que es un gran avance, aunque todavía no se ve reflejado en nada. Tiene una definición de patrimonio inmaterial, que acá ya hay algo importante, porque pues esa definición se presta para muchas cosas. Ahí está escrita, no la voy a leer, pero pues puse unas cosas en rojo porque es muy importante que para esta convención las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen ese patrimonio inmaterial. Es patrimonio inmaterial lo que las comunidades reconocen como patrimonio inmaterial. No lo que el Estado dice que es patrimonio inmaterial, sino lo que la gente reconoce como su patrimonio inmaterial. Luego el Estado lo puede reconocer si quiere, lo puede incluir en una lista, en un inventario, pero lo que la gente reconoce como patrimonio inmaterial, eso es el patrimonio inmaterial. Luego se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos, eso quiere decir que está cambiando también permanentemente, no tiene que ser algo estático, y es compatible con instrumentos internacionales de derechos humanos y con el respeto mutuo. Entonces también eso es otro tema acá importante del patrimonio cultural inmaterial. Tiene 5 campos, ámbitos o categorías de patrimonio inmaterial, luego las veremos.
tiene una definición de salvaguardia, que esos son pues todos los proyectos que acá los cultores hacen de patrimonio inmaterial terminan siendo proyectos de salvaguardia. La salvaguardia incluye la documentación, la sensibilización, incluye todo lo que ustedes hagan por el bien del patrimonio inmaterial, eso es la salvaguardia. Luego, ¿qué quiere decir que Chile haya ratificado la Convención del Patrimonio Inmaterial? Dice que los Estados parte deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio inmaterial. ¿Cómo? No dice cómo, pues los Estados tienen que encontrar la manera de hacerlo. Dice que los países tienen que hacer uno o varios inventarios, dice con arreglo a su propia situación, pero entonces eso es también otro requisito, eso también lo dice la convención, que ya les dije que es como una ley. El país tiene que hacer uno o varios inventarios de patrimonio inmaterial, aunque no dice nada más de los inventarios, dice hagan un inventario, arréglenselas, hay que hacer un inventario, tampoco dice muy bien para qué, ahí es cuando ya comenzamos a leer un poco entre líneas. Y muy importante, dice que en el marco de las actividades de salvaguardia, cada país debe lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, que eso pues es también muy importante. En todo lo que se haga en salvaguardia de patrimonio cultural y material, según esta convención, deben participar las comunidades. Y luego pues los Estados parte deben dar unos informes permanentes, pues no permanentemente, cada 6 años deben dar un informe para la UNESCO. Luego tiene más obligaciones. Bueno, acá no es una obligación, dice cada Estado parte hará todo lo posible por, ¿no? Eso es un poco ambiguo, pero digamos que dice que los países tienen que hacer lo posible para tener una política general, crear una política general de patrimonio material. Hay países que lo han hecho, hay países que no, pues ya vemos que dice hará todo lo posible por, los países que han podido lo han hecho. Integrar la salvaguardia en los programas de planificación, que es algo muy importante, ¿no? Eso no es tan fácil. Por ejemplo, en los programas de planificación urbana se debería incluir el patrimonio cultural inmaterial. En los planes de gestión general del patrimonio, de los parques naturales, se debería incluir el patrimonio cultural inmaterial, pero de nuevo, es un debería que dice la convención, que los países pues a veces pueden, a veces no. Luego crear uno o varios organismos competentes, entonces eso también es importante. Cuando los países firman esto, se comprometen a intentar crear esos organismos, una secretaría de patrimonio material, una dirección, un grupo, algo, fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos y adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero, que pues son básicamente leyes ya específicas a cada país. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Chile, ¿no? Chile en este momento está cumpliendo con el artículo 13 de la Convención de Patrimonio Cultural y Material, ¿no? Es una obligación de esta convención, o de nuevo, no es una obligación, es todo lo posible por. Entonces, eso quiere decir que un Estado como Chile, un país, ratifica la Convención del Patrimonio Inmaterial. Eso quiere decir, esas son las implicaciones que tiene. Luego, bueno, tiene otras cosas que tienen que ver ya con educación, con visibilización del patrimonio cultural y material, con lo que creo que muchos de los que están acá hacen todos los días, mantener al público informado, programas educativos, medios no formales de transmisión del saber, programas específicos, foros, como encuentros como este. Eso también pide la convención, le pide la convención a los países que lo hagan. Y pues luego este punto C, que es promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares importantes para la memoria colectiva. Que eso también pues son algunas cosas de las que habla la convención, que no se dicen mucho, pero pues que ahí están, y es importante saber que ahí están, porque para Chile esto es una ley finalmente. Entonces también uno puede a veces apoyarse, utilizar esta convención como herramienta.
Luego tiene otro tema, pues que es una diapositiva que acabo de ver que se perdió, pero bueno, que son las listas de patrimonio cultural inmaterial, que son básicamente pues cuando dicen que algo se declara patrimonio de la humanidad es porque se incluye en esta lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La UNESCO tiene otra lista de patrimonio de la humanidad que es la lista del patrimonio mundial. Chile tiene varios sitios en la lista del patrimonio mundial. Tiene un elemento en la lista del patrimonio inmaterial de la humanidad que son, no los bailes chinos, pero el baile chino, que ahí creo que teníamos una discusión ayer, que es el baile chino el que está incluido en la lista, no los bailes chinos. Sinceramente no creo que uno deba incluir muchas cosas en esa lista. Colombia y México tienen, por ejemplo, 10 elementos en esa lista, y a veces pareciera que estuvieran haciendo una carrera a ver quién tiene más elementos en esa lista, quién tiene más declarados patrimonio de la humanidad. A veces es mejor tomárselo con calma, creo yo, y pues creo que Chile todavía puede recorrer un camino largo si quiere, no es una obligación tampoco, y ya vamos a hablar de eso. También hay una lista de salvaguardia urgente, elementos que requieren una salvaguardia urgente, esos elementos que en el argot, pues como lo hablamos comúnmente, es como esas manifestaciones o esas prácticas que se están muriendo, esas herencias que se están perdiendo. Digamos que a veces preferimos decir que no es que se estén muriendo, sino que se están transformando, pero normalmente la gente dice que se están perdiendo. Entonces hay una lista con esos elementos del patrimonio inmaterial que están cambiando aceleradamente, que se pueden perder y se pueden transformar en algo que ya no tenga nada que ver con lo que era antes. Esa lista de salvaguardia urgente pues es muy importante, es más importante incluso porque era la intención primaria de esta convención, era no dejar que se sigan transformando las tradiciones debido a la comercialización, al turismo, a muchos temas pues que bueno, ustedes acá ya conocen y que creo que veremos en estos 2 días. Hay además un registro de buenas prácticas de proyectos de patrimonio inmaterial, son como proyectos en muchas partes del mundo, no son tantos, son 40, y son proyectos que pueden servir para ver qué hacen en otras partes del mundo para que cada uno de nosotros pueda salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial adecuadamente. Voy a dejarlo de la convención hasta ahí. Eso es la Convención de Patrimonio Inmaterial. Creo que lo importante es saber qué quiere decir para un país ratificar la Convención de Patrimonio Inmaterial. Eso nosotros, pues como les digo, nos ha generado muchas dudas. En Colombia se ha implementado desde el 2008, se ratificó. Ahora sí voy a pasar a contarles un poco la experiencia que hemos tenido en Colombia para tener unas reflexiones sobre esta Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial. En la Fundación Erigalle pues hemos trabajado, la fundación les decía que comenzó en el 85, comenzó trabajando primero pues con comunidades indígenas, con medio ambiente, pero desde el 2005 comenzamos a hacer como muchos proyectos en patrimonio cultural inmaterial también, pues aprovechando que ese tema estaba entrando al país, apoyamos durante mucho tiempo al Ministerio de Cultura para hacerlo, para pensar las políticas. Entonces se han hecho inventarios, planes de salvaguardia, hemos sido los encargados como de formular las políticas participativamente o pues de coordinar la formulación de las políticas. Ha habido un montón de proyectos, ¿no? Hasta el 2013 ustedes ven que hay muchos proyectos de patrimonio material. En ese momento digamos que paramos un momento porque pensamos que era importante también a veces hacer una reflexión sobre lo que se estaba haciendo. Ya habíamos hecho muchas cosas, sentíamos que tocaba parar un poco. Ahorita pues hacemos parte de ese órgano de evaluación de la Convención de Patrimonio Inmaterial como para evaluar los expedientes de lo que puede o no puede ser incluido en esas listas de patrimonio inmaterial. Y estamos trabajando sobre todo con patrimonio inmaterial en contextos urbanos que creemos que se tiene un poco olvidado. Eso también lo vamos a hablar ahorita, que como si el patrimonio inmaterial no estuviera en las ciudades, sino que estuviera siempre por fuera de las ciudades. Entonces pues estamos intentando trabajar más ese tema. Uy, no lo esperaba.
Voy a tocar dos puntos básicamente, el tema de los inventarios y el tema de las listas. El tema de... En el 2005 hicimos el primer inventario de patrimonio cultural inmaterial que se hizo en Colombia, que se hizo en el departamento del Huila. En ese momento no había metodologías para hacer inventario en Colombia. Se habían hecho muchos inventarios de folclore en los años 60, 70, 80 en Colombia, pero esto era distinto. Nos tocaba pensar una metodología desde ceros, entonces tuvimos ahí como un gran reto para pensar cómo hacer un inventario de patrimonio inmaterial. ¿Qué quiere decir hacer un inventario de patrimonio cultural inmaterial? En ese momento, sinceramente, a nadie le interesaba hacer un patrimonio, hablar de patrimonio cultural inmaterial. Pasó un poco lo que le pasó a Carlos de México, ya va a hablar, pero en un departamento particular de Colombia, un grupo de personas dijo, acá hay algo de patrimonio inmaterial, queremos hacer un inventario de patrimonio inmaterial, ayúdenos, nos dijeron, ayúdenos a hacerlo, porque esto es importante, el mundo está en esta dirección. Entonces en el 2005 comenzamos a pensar, bueno, ¿qué quiere decir hacer un inventario de patrimonio inmaterial? A las universidades no les interesaba en ese momento. Hoy en Colombia pues hay como 4 programas de magíster en patrimonio cultural inmaterial, hay líneas de investigación, hay muchos profesores que trabajan ese tema, pero en ese momento a las universidades no les importaba. Y las comunidades tampoco querían oír hablar del tema porque era algo que no se conocía. Entonces tuvimos ahí pues un reto enorme. Hicimos pues lo que siempre se hace en estos casos, que fue crear una ficha para el inventario, una ficha pues que se podía ir llenando en el departamento, en la provincia en la que trabajamos, pues trabajamos con un grupo de personas pues que siempre lo que hacemos es contratar a las personas de allá y que haya como un grupo de investigadores que estén detrás. Se hizo la ficha con unas categorías, se pensó pues cómo llenarla, hacer un trabajo etnográfico pero participativo también. Se hizo el inventario. Bueno, que la luz no deja ver muy bien las fotos, pero no importa. Básicamente pues es una región de montaña de los Andes colombianos, pues que sube mucho, pues mejor dicho la diferencia es entre los 4.500 metros sobre el nivel del mar y los 500 o mentiras, baja casi pues hasta el nivel del mar. Hay desierto, hay la herencia española que tenemos todos, hay cultivos de café por todas partes, hay cultivos de cacao. Hay una devoción religiosa muy importante, cultivo de ganado, pesca, estos buses que allá llamamos chivas, que es algo pues también muy tradicional de esa zona del país, gente que teje, la gente hace sus casas pues de la manera tradicional. Ahí comenzamos también a leer la Convención de Patrimonio Inmaterial y nos dimos cuenta pues que había cosas que no nos funcionaban, ¿no? La Convención de Patrimonio Inmaterial finalmente es algo indicativo, eso quiere decir pues que lo puede ayudar a uno, pero la Convención de Patrimonio Inmaterial tiene unas categorías, unos campos tiene la Convención de la UNESCO. Estos son los 5 campos de la Convención: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, y las técnicas artesanales tradicionales. Lo primero que hicimos fue darle un giro a esos campos, fue como pensar de nuevo esas categorías que crea la Convención de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO y pensar en algunas que se ajustaran al contexto del departamento, del lugar en el que estábamos trabajando, y luego que se ajustaran al contexto colombiano. ¿Eso qué quiere decir? Para nosotros era muy importante, por ejemplo, el tema de la producción tradicional. Producción tradicional, simplemente la siembra tradicional de café, la siembra tradicional de cacao, la pesca artesanal, eso es como lo que llamamos nosotros producción tradicional. Pero eso para nosotros requería un campo únicamente para eso, porque es algo tan importante, o lo mismo el conocimiento tradicional y las prácticas relacionadas con el hábitat y la vivienda, la manera de construir su casa que tiene la gente. Entonces para nosotros eso requería un campo
porque casi que requiere una política solo de esa categoría. Y la gente también pues prefería en las comunidades, cuando lo comenzamos a discutir, dijimos es que esto no es lo mismo que esto hay que diferenciarlo. Entonces creamos como ya las categorías que le sirven a Colombia para hacer esto. Esto es muy importante también para decir que la Convención del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO dice algunas cosas, pero no hay que seguirlas al pie de la letra. Eso se puede cambiar. Da una definición de patrimonio cultural inmaterial, pero pues en Colombia también cambiamos la definición de patrimonio inmaterial para nuestra propia ley. También da, mejor dicho, la convención es un texto muy simple, muy mínimo diría yo, que surgió de poner de acuerdo a 178 países muy distintos, entonces pues tiene unos mínimos sobre el patrimonio cultural inmaterial. Esos mínimos todos los países pues pueden cogerlos y hacer todo lo que quieran con ellos, que eso pues fue un poco lo que nosotros hicimos. Luego sigo con el tema de los inventarios. En el 2012 hicimos un análisis de los 19 inventarios de patrimonio cultural inmaterial que había en Colombia en ese momento. En Colombia no hay un inventario nacional, también hablábamos ayer con eso, Colombia no tiene un inventario nacional, básicamente porque nunca nos pusimos de acuerdo en cómo hacer un inventario de patrimonio cultural inmaterial del nivel nacional. Y la UNESCO no dice que sea un requisito, dice uno o varios inventarios de acuerdo también a su contexto. Entonces no tenemos un inventario porque tampoco estábamos de acuerdo. Ahorita pues les muestro un poco las preguntas que surgieron. Pero en ese momento analizamos esos 19 inventarios de patrimonio inmaterial y nos surgió la pregunta de, bueno, ¿y para qué se hicieron todos estos inventarios? ¿Para qué los habían hecho en algunos casos los departamentos o las provincias? Había ciudades que habían hecho inventarios de patrimonio inmaterial, grupos indígenas que habían hecho su inventario de patrimonio cultural inmaterial, había inventarios que eran más temáticos, de temas gastronómicos, pero que eran inventarios de patrimonio inmaterial. Y uno se preguntaba, ¿y para qué toda esta información? Que en algunos casos se gasta muchísima plata, pero en muchos casos no se sabía para qué se habían hecho esos inventarios de patrimonio inmaterial. Entonces, la respuesta normal es que hay que saber lo que tenemos para protegerlo, hay que saber lo que tenemos para salvaguardarlo. Pero en muchos casos nos dimos cuenta que esos inventarios se hacían para cumplir con un requisito, porque también desde el Ministerio de Cultura se estaba pidiendo, quedaban unos libros grandototes y quedaban guardados en un anaquel. No servían para nada. Se gastaban millones y millones de pesos haciendo un inventario de patrimonio inmaterial que se hacía bien y después quedaba guardado durante mucho tiempo como un libro gordo al que nadie accede, que nadie ve y que no sirve para nada. En cambio hubo unos inventarios que tenían un fin específico. Esos inventarios sí se seguían utilizando, seguían sirviendo para algo. Esos fines, pues, nos dimos cuenta que además las metodologías de los inventarios, los campos de los inventarios eran distintos. Los campos me refiero como a lo que se llena cuando uno hace los inventarios, como la información que se pide, era distinta y dependía del propósito de esos inventarios. Si el propósito era un propósito de educación, pues el inventario era distinto a un inventario que se hacía solo para difundir el valor del patrimonio inmaterial de una ciudad. O si se quería un inventario para hacer salvaguardia, para ver cómo lo vamos a proteger específicamente, los campos eran distintos, las metodologías eran distintas. Todos eran inventarios distintos, pero nos dimos cuenta que los inventarios funcionaban si tienen un propósito. Si no tienen ningún propósito, nos dimos cuenta que no funcionaban, de verdad. Pues fue muy triste para nosotros en ese momento darnos cuenta que había un trabajo muy grande que se había hecho, que estaba desperdiciado, botado, bueno, a nadie le importaba. En ese mismo año hicimos otro proyecto que fue la definición de los criterios de valoración para la Semana Santa en Colombia. ¿De qué se trata esto? De que en el 2009, unas procesiones de Semana Santa en Colombia, las procesiones de la Semana Santa en Popayán, ingresaron a la lista representativa de la humanidad.
Patrimonio de la Humanidad, las procesiones de Semana Santa de Popayán. Pues fue una gran fiesta, como siempre pasa en estos casos, pero en el resto del país también hay Semanas Santas. Entonces todas las otras partes del país comenzaron a decir, oiga, es que mi Semana Santa también es importante, mi Semana Santa también debería ser patrimonio de la humanidad, o al menos patrimonio nacional. Entonces comenzaron a llegar un montón de personas, de expedientes, de Semanas Santas de otras partes del país, a decir, oigan, yo también soy patrimonio, también quiero ese reconocimiento como patrimonio por parte de la UNESCO o por parte del Estado. Entonces, claramente el Ministerio de Cultura no supo qué hacer, porque nosotros pues teníamos 9 expedientes, pero había muchas cartas de Semanas Santas después de lo de Popayán que dijeron, nosotros también queremos estar ahí metidos. Obviamente nos dijeron, ayúdenos con estos sitios, ayúdenos a saber qué hacer. Lo primero que hicimos fue pensar, hagamos un inventario de las Semanas Santas de Colombia. Era lo más fácil, es que siempre tenemos que saber qué tenemos para protegerlo, todo el cuento de los inventarios. Pero resulta que en Colombia hay más de 700 celebraciones de Semana Santa distintas. Entonces dijimos, bueno, no podemos hacer en un año, que era lo que teníamos, un inventario de las más de 700 procesiones y celebraciones de Semana Santa que hay en el país. ¿Qué hacemos? No, al principio no teníamos ni idea qué hacer, claramente no sabíamos si debíamos incluirlas todas, algo que no podíamos hacer, que no se podía hacer ni en un año, ni en 5, no sabemos si en 10. Surgieron de nuevo muchas preguntas. Era como, ¿cómo definir la escala y el alcance de un inventario? ¿Qué es lo que va a entrar en un inventario? ¿Hasta dónde vamos a llegar? El patrimonio material de un país es riquísimo. ¿Cuántos elementos, cuántas tradiciones del patrimonio inmaterial va a haber ahí? 20, 100, 500, 1000, 20.000 puede haber. Además, pensando que el patrimonio inmaterial es enorme, es riquísimo, pueden ser muchas cosas. Entonces, no, la clásica respuesta en ese momento era, bueno, ¿qué incluimos? Pues incluyan las Semanas Santas más importantes. Entonces, a ver, ¿cuáles son las Semanas Santas más importantes? ¿Cómo define uno cuáles son las Semanas Santas más importantes? ¿Cómo le decimos a una persona de un pueblo en alguna parte de Colombia que su Semana Santa no es tan importante como la otra? Sí, uno sabe que hay unas que son más visibles a nivel nacional, unas que las pasan en televisión, pero no le podemos decir a las personas de una región que su Semana Santa no es tan importante como la otra, que es su celebración de la Semana Santa. Entonces, ¿qué incluíamos ahí? Bueno, lo que las comunidades quieren incluir, o ese inventario, pues como que no sabíamos, bueno, y si las comunidades no quieren, no lo incluimos. ¿Cuándo se acaba ese inventario? Y si no se acaba el inventario, el Estado debe pagar por hacer ese inventario, mantenerlo permanentemente, hacer y seguir haciendo. ¿Y cómo actualizar ese inventario? Porque las Semanas Santas, las procesiones de Semana Santa o todo el patrimonio material está cambiando permanentemente. Actualizarlo cada 2, cada 5, cada 8 años. No sabíamos esto. Y la actualización se hace con las mismas comunidades y grupos, o se hace algo más sencillo, donde van solo los investigadores. Uno pensaría que son con las mismas comunidades y grupos, pero pues esto, pues mejor dicho, implica también recursos económicos. Entonces, ¿qué hacer en el caso de los inventarios? En ese momento teníamos un propósito que era pues saber qué hacer con todo lo que estaba pasando con las Semanas Santas. Entonces, en ese momento comenzamos un inventario de las Semanas Santas con los expedientes que ya existían. Pues ya las Semanas Santas, hay algunas que habían mandado información, había otras que tenían investigaciones previas, investigaciones locales o de antropólogos, y dijimos, bueno, estas ya tienen un trabajo previo y esto ya quedó como un inventario abierto, pues que ha ido surgiendo. Pero eso nos pensó sobre todo para pensar unos criterios de valoración para las listas y para las Semanas Santas. ¿Eso qué quiere decir? Que dijimos, bueno, hay algunas Semanas Santas que podrían entrar a las listas representativas nacional, otras a la departamental, otras a la municipal, otras que se queden simplemente en un inventario. Mejor dicho, es muy posible que hayamos cometido un error, porque caímos en lo que estaba yo criticando antes. Decir, sí hay algunas como más importantes o representativas que otras, pero fue como la solución que surgió en ese momento.
pero es muy posible que hayamos cometido un error. Entonces ahí todavía tenemos muchas preguntas. Otro inventario, este no lo hizo la Fundación Erigalle, esto lo hizo otro grupo, otra ONG bogotana, que fue el inventario del patrimonio inmaterial de Bogotá, que se hizo en 2007. Pues Bogotá es una ciudad, es un monstruo como Santiago, son 8 millones de habitantes. Pues es también una cosa grandísima. ¿Cómo hace uno el inventario del patrimonio inmaterial de una ciudad así de grande? La ciudad está dividida en 20 distritos. Lo que definieron los investigadores en ese momento fue tener un elemento por cada uno de los 20 distritos, ¿no? Entonces, que para cada distrito la comunidad escogiera un elemento que los representa, que hace parte de su patrimonio inmaterial. Pero algunos de los distritos pueden tener hasta 1 millón de habitantes. Termina siendo uno lo mismo. ¿Cómo le dice uno a una región o un distrito de 1 millón de habitantes, escoja un elemento de patrimonio inmaterial para el inventario? Que tienen 200 barrios además, entonces fue dificilísimo, se definieron en talleres con miembros de las comunidades, pero de nuevo, los resultados fueron estos en una parte del centro. El distrito que cubre el centro se escogió un café, o pues todo lo que hay alrededor de un café, que es el Café Fue Pasaje, como parte, como lo que iba a estar en el inventario de patrimonio inmaterial. Otro escogió un campeonato de fútbol, el campeonato de fútbol de Loedaya, que lleva como 50 años. En San Benito, pues que es otra, bueno, ese no es el distrito, es el distrito de Kennedy, pero se escogieron las curtiembres de San Benito. Las curtiembres son pues todos los lugares donde se trata el cuero. No hay nada que contamine más en el mundo que las curtiembres, mejor dicho, y siempre están al lado de un río, pero ellos decidieron que eso iba a ser lo que estaba en el patrimonio, en el inventario de patrimonio cultural y material. En el norte de Bogotá se escogió el mercado de las pulgas de Usaquén, que es algo nuevo. Acá también se llama pulguero, mercado de las pulgas, sí, no sé. Pero en cada uno de estos pues tenía sus complicaciones. El campeonato de fútbol de Olaya, uno dice, bueno, eso es su patrimonio material, sí, pero ellos lo decidieron. Entonces era lo que decíamos ahorita, es lo que la comunidad decida. Entonces, con estos proyectos y otros más nos quedaron muchísimas preguntas sobre los inventarios, pues que se trasladan. Aló, ya. Entonces, en ese caso, por ejemplo, de Bogotá, ¿cuánta gente representa una comunidad para elegir esto? En un barrio, pues no puse el ejemplo ahí, pero otro de los elementos en ese inventario fue el hip hop. Los jóvenes escogieron que el hip hop iba a ser lo que estuviera en ese inventario. El hip hop pues, es un fenómeno global, moderno, que no está en Bogotá solamente, sino está en muchas otras partes del mundo. ¿Y por qué en un inventario tiene que estar lo que la mayoría quiere incluir? ¿Por qué tenía que estar lo que la mayoría quiere incluir? Si 10 personas piensan que algo es patrimonio inmaterial, entonces no es patrimonio inmaterial porque son solo 10 personas. ¿Cómo definir ese grupo de la comunidad? ¿Cómo alcanzar acuerdos? Y si las personas no son del barrio, por ejemplo, con todos estos fenómenos de gentrificación que tenemos en nuestras ciudades, ¿cómo alcanzar acuerdos entre los recién llegados y los habitantes tradicionales? Entonces fue, pues, como les digo, son de nuevo muchas preguntas sin respuestas, que las respuestas se van ajustando de acuerdo a cada contexto, pero a veces nunca tienen una respuesta. Y luego, pues nos quedaron muchas preguntas sobre la naturaleza del patrimonio cultural inmaterial. Pensando en las curtiembres de San Benito, pensando en el campeonato de fútbol de Olaya. Todo puede ser patrimonio inmaterial porque la comunidad lo reconoce como patrimonio inmaterial. ¿Cuáles son los límites de ese patrimonio cultural inmaterial? ¿Acaso son solo las prácticas antiguas? Tendemos a pensar que es solo lo que viene atrás, lo que viene de nuestros ancestros, pero hay elementos que llevan 10 años o 20, que también son reconocidos como patrimonio inmaterial. Entonces, ¿cuál es qué pasa con esas nuevas prácticas urbanas, globales? ¿Qué pasa con el graffiti, que hay gente que reconoce como parte de su patrimonio cultural inmaterial? Entonces hay muchas preguntas sobre ese patrimonio inmaterial. Ahora voy a hacer rápido lo de las listas representativas. En 2008 se crea la lista representativa del patrimonio nacional en Colombia,
Hoy tiene 22 elementos en esa lista representativa nacional. Para incluir, es mucho más difícil incluir algo en la lista representativa nacional que en la de la UNESCO, porque requiere un plan de salvaguardia. Muchos más pasos, es más engorroso, hay que hacer un estudio mucho más largo, hay que hacer un proceso con la comunidad mucho más largo. Entonces tenemos ahorita 22 elementos en esa lista nacional. El mapa no se alcanza a ver muy bien, pero pues no todos los departamentos están ahí metidos. Paso acá rápidamente a las preguntas, porque nos decíamos, bueno, ¿una lista representativa de qué? ¿Qué es representativo y qué no es representativo? ¿Cómo así que un patrimonio inmaterial representa un país o una región o una ciudad o un barrio? ¿Y esa lista qué representa? Si uno tiene una lista, ¿qué quiere decir que Chile tenga el baile chino en la lista representativa de la humanidad? Eso quiere decir que el baile chino es lo que el baile chino es lo que representa a Chile. Ahí entonces uno comienza a hacerse también muchas preguntas sobre este tema de las listas, de qué tan importantes son las listas. Y también como pensar por qué la gente inscribe, o por qué las comunidades, o por qué los países sobre todo inscriben algo en una lista representativa. Porque quieren que el Estado reconozca algo como patrimonio inmaterial. Acabamos de decir que si las comunidades lo reconocen como patrimonio material es suficiente, pero que quieren que el Estado lo reconozca como patrimonio material. Digo, no, yo no sé la respuesta, porque la respuesta cambia muchas veces. Pero ¿para qué? ¿Para solo el reconocimiento? ¿O para garantizar, la UNESCO lo dice, ¿no? Para garantizar una mejor visibilidad del patrimonio material, sensibilización sobre su significado y para promover el diálogo? ¿Sí será para eso? O también muchas preguntas en ese momento, ¿acaso los elementos del patrimonio inmaterial necesitan estar en una lista del patrimonio inmaterial? Para ser patrimonio inmaterial, creemos que no. ¿Acaso siempre se necesita una intervención del Estado en el patrimonio inmaterial? ¿Acaso siempre se necesita que el patrimonio inmaterial esté en una lista? ¿Siempre se necesita que el Estado esté ahí? Creo que en estos días vamos a ver que hay ejemplos en los que no se necesita intervención del Estado. Entonces, más preguntas aún. Y luego nos preguntábamos qué pasa después de una inscripción en la lista. ¿Puede algo cambiar después de que lo inscriben en la lista? Uno inscribía algo en la lista, pero pues está cambiando todo el tiempo. ¿Y qué pasa si cambia? ¿Acaso la lista lo deja ahí quieto en el tiempo? ¿Recibe más plata? ¿Recibe más atención de parte de alguien? ¿Qué pasa con lo que está fuera de la lista? Entonces reciben menos atención, lo de la lista recibe más atención y lo que está fuera de la lista recibe menos atención. Un antropólogo inglés que se llama Michael Herzfeld hablaba de una jerarquía global de valores, que es lo que estamos creando, como una jerarquía de los valores, de lo que es más importante que lo otro. ¿Y acaso el patrimonio inmaterial es solo sobre listas e inventarios? Entonces muchas de esas preguntas, voy a parar acá la presentación porque se me acabó el tiempo hace un montón de tiempo. Lo bueno es que no soy el único pensando en esto, puse algunas citas ahí. Hay muchos investigadores que ya han hecho estas preguntas, algunas las tomamos de esos investigadores y las retomamos acá. Vamos a tener la ventaja en estos días de tener a Mónica Lacarriba, a Carlos Villaseñor, que ya han escrito sobre el tema, entonces pues podrán ayudarnos con las respuestas. Mentiras, no es tan fácil, pero voy a parar ahí. Así que muchísimas gracias, no sé si tenemos tiempo para preguntas, pero muchas gracias por todo. Gracias al profesor Martín Andrade. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Quedó claro que, y agradecer la humildad de esta presentación. Estamos en un camino recién comenzando a recorrer donde hay a veces más preguntas que certezas. 3 preguntas para el profesor. Tenemos un micrófono que pueden alcanzar. Allí, por favor. Hola, Patricio Díaz. Oye, el patrimonio cultural inmaterial trae complejidades en nuestros países, en América Latina, vienen de procesos violentos históricamente, y bueno, en el caso de Colombia en particular también,
y me gustaría saber cómo vinculan patrimonio cultural inmaterial con los procesos de paz que están viviendo ustedes. En Colombia, es una pregunta enorme, ¿no? Bueno, no alcancé, tenía más diapositivas. Digamos que había una diapositiva de conclusión también que tenemos, y es pensando en esa pregunta que se hace en este seminario, el hacia dónde vamos en temas de patrimonio inmaterial. Porque hay dos posibilidades en las visiones de patrimonio inmaterial. Hay un primer lado que es como el lado A, que es como que el patrimonio inmaterial es el folclore, se vuelve folclore, se folcloriza, se pone en una tarima, se mete el patrimonio en una lista para la comercialización, para el turismo, se tiene en cuenta solo lo formal, solo lo bonito. Ese lado en el que el patrimonio inmaterial no tiene conflictos, ¿no? Que es muy limpio, que las comunidades no pelean entre ellas. A veces pareciera que es que el patrimonio inmaterial tiene comunidades, las comunidades ahí dentro están perfectas, sino como no pelean entre ellas, donde no hay violencia. Ese es como un lado. El otro lado es uno donde el patrimonio inmaterial se reconoce como algo que tiene conflictos y que hace parte de conflictos, donde se prioriza más lo cultural y la identidad, y eso está por encima de la comercialización y el turismo. Bueno, son dos lados y siempre estamos como entre esos dos. Entonces, creo que en Colombia, afortunadamente, cuando se hizo ese proceso de paz, el proceso de paz implicó una serie de políticas a todo nivel para que se reconociera el conflicto. Antes de eso, en Colombia no se reconocía el conflicto armado. A partir del proceso de paz se reconoció un conflicto armado y desde todas las esferas se metieron políticas en eso. Entonces, en Colombia se comenzaron a hacer procesos que tenían que ver con el conflicto, ¿no? Con el patrimonio inmaterial detrás del conflicto armado también. ¿Y qué había pasado con el patrimonio inmaterial durante ese conflicto armado? Yo creo que no creo que podamos comparar las realidades de nuestros países en ese sentido de los conflictos, de las injusticias. Pero se comenzaron a hacer muchos proyectos, diría yo que en algunos casos muy bien pensados, donde era, bueno, ¿qué pasó con el patrimonio material de regiones en las que se metieron las guerrillas y los paramilitares y sacaron a todo el mundo? ¿Qué pasa cuando la gente se va de un territorio? ¿Qué pasa con su patrimonio material? Porque el patrimonio material no se queda ahí, se va con la gente. Pero la gente tiene asociado el patrimonio material al territorio. Entonces se comenzaron a pensar esos temas de territorio, de ver qué pasaba con esas migraciones, porque Colombia pues, es como el país de América Latina que más migraciones internas tiene, creo que es uno de los del mundo que más migraciones internas tiene. Se comenzó a reconocer que había un patrimonio material que había tenido un problema, que había cambiado, que ya era otra cosa, que eso estaba dentro de las ciudades. Entonces creo que lo más importante en ese momento fue como el reconocimiento por parte del Estado de esas víctimas y el patrimonio material de esas víctimas, y a partir de ahí surgieron pues, muchos proyectos de educación. Eso en este momento está un poco parado, pero digamos que hubo unos años en los que sí hubo como una cosa muy chévere ahí. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Si no tienen preguntas, ¿allá? Disculpa. Hola, buenos días. Vengo de la ciudad de Temuco a la presentación. Me gustaría hacerle una pregunta cuando usted habló de los campos, que amplió la lista de campos que propone la convención, lo adaptó a Colombia. ¿Cómo se hizo esa adaptación? ¿Se aplicó a la ley colombiana? ¿Se presentó luego en la UNESCO? Bueno, de nuevo, no alcancé a mostrar toda la presentación, hubiera valido la pena pues mostrarles bien el caso, lo que pasó en Colombia con las leyes y las políticas, ¿no? Pero en Colombia se hizo una ley de patrimonio en el 2008, donde se definió el patrimonio material con base en la definición de la UNESCO, se hizo una definición. Eso fue en el 2008, y en el 2009 se hizo lo que llaman acá el reglamento, el decreto reglamentario.
Y en ese decreto reglamentario se establecieron esas nuevas categorías, esos campos. La UNESCO no dice que eso no se puede hacer. Y nosotros, lo que pasó fue que para hacer la ley y para hacer el reglamento, tuvimos, pues digamos que yo estuve ahí metido coordinando pues con las mesas, con las comunidades y los académicos, y nos dimos cuenta pues que sobre todo a las comunidades esos campos no les funcionaban, no tanto no les funcionaba, sino que no se ajustaba tanto a sus realidades. Entonces en el reglamento de la ley quedó, pero fue luego de discusiones, mejor dicho, fueron discusiones también eternas, para ponerse de acuerdo fue muy difícil. La UNESCO siempre pide que los países le manden un informe cada 6 años, que cuando actualizan su legislación la envíen. Se envió, la UNESCO no dice nada porque en ningún momento dice que no se puede hacer. Entonces simplemente se hizo en la reglamentación colombiana, como lo han hecho otros países de América Latina. Se cambió porque pues, pensamos que era más responsable y pensamos que en ese momento pues, nos dimos cuenta que claramente a la Convención de Patrimonio Inmaterial le faltan muchas definiciones, o pues le falta decir muchas cosas. Para la inclusión en las listas, por ejemplo, la Convención de la UNESCO no tiene criterios, tiene unos requisitos administrativos que ellos llaman criterios, pero son requisitos administrativos. Entonces, para la lista representativa nacional se crearon criterios, pues que cumpla con respetar los derechos humanos, que demuestre de verdad eso, que haya equidad de género, que haya respeto por la mujer, que haya respeto también por los niños. Una serie de criterios se crearon en ese momento que están en el reglamento. La UNESCO no dice que eso no se puede hacer. De hecho, muchos países de América Latina lo han hecho y no va en contra de la convención, nada va en contra, mejor dicho, si uno sigue esos mínimos están ahí después de un trabajo de poner de acuerdo a 178 países que van desde los países árabes, los países de América Latina, los asiáticos, los europeos occidentales. Entonces uno tiene que imaginarse un poco que de verdad son unos mínimos, cómo poner de acuerdo a todas estas personas, y no podemos pretender que ese mínimo sea el mínimo que sea como la Biblia para todos. Ese mínimo podemos desarrollarlo un poco como querramos, y eso nosotros en Colombia quizás exageramos un poco porque pues se desarrollaron muchas cosas, se hizo un reglamento creo que muy juicioso y una política de patrimonio inmaterial que además desarrollaba aún más ese reglamento. Y por ejemplo en la Convención de Patrimonio Inmaterial no hay una definición de comunidad. Ellos hablan de las comunidades, los grupos, pero ¿qué son las comunidades? ¿Quién lo puede definir? ¿Cómo definirlo? Entonces, pues con las comunidades dijimos, bueno, ¿qué son para ustedes las comunidades, los grupos? ¿Quién debería estar detrás de esto? ¿Cómo hacer para que algo sea representativo? Lo hicimos en el reglamento, eso se puede hacer. Entonces simplemente se hizo. Muchas gracias al profesor Martín Andrade.